prudentes, que como hijos seamos sensatos, que como hijos seamos prudentes, que como hijos correspondamos al llamado de un Padre celestial, de un Padre eterno, de un Padre que se compadece de nosotros, de un Padre que sabe nuestra condición, amados hermanos, pero un Padre que también está ahí para ayudarnos. Amén. Porque como Padre, dice la Escritura, que también que al que ama, pues también disciplina, corrige y azota. Y si es necesario, pues hermano, bienvenido sea a aquello que cuando Dios no obedecemos, Él nos muestra para la alabanza y para la gloria de su nombre, porque Él vino a buscar lo que se había perdido. Bueno, vamos entonces a entrar en materia. Este título que Dios me ha llevado a colocarle es referente a la tareita que yo les había colocado, o tarea, o le había dicho, ustedes lean de Jeremías 35, 1 al 22, donde habla de una familia que Dios coloca como ejemplo, como lección para el pueblo de Israel, frente a algo que Dios siempre está esperando de su pueblo, más que cualquier otra cosa, más que sacrificios, más que alabanza, más que dádivas, más que cualquier cosa que podamos nosotros dar, hacer, hermanos, y es la palabra obediencia. El título de este mensaje es entonces: vengan y aprendan una lección de cómo obedecerme. Vengan y aprendan una lección de cómo obedecerme. ¿Cuántos llegaron ahí? Jeremías ya 35. ¿Está ubicado usted? Amén. Vamos entonces a leer su palabra. Jeremías capítulo 35, versículo 1 al 19. ¿Es que es? Yo le he dicho el 22 es el 19. 22 es el anterior, 34. Pero vamos a leer 35. Dice: obediencia de los recabitas. Bueno, hermano, yo le pido a usted que ponga toda la atención. Amén. Y usted comprenda, entienda, y lo que Dios, a través de estos santos profetas de Dios, que fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios, lo que Dios quería, que su pueblo entendiera, comprendiera. Aunque esto ha sido escrito hace mucho tiempo, muchos años, dice aproximadamente 600 años antes de Cristo, y los 2000 años que han pasado, pero es palabra de Dios para las familias, para nosotros, para cada uno de nosotros, siendo padre, hijos, mamás, todos los que integramos la familia. Dice así la palabra de Dios: palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: ve a casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo a Bisanías, a sus hermanos y a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Hanán, hijo de Italías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Masías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Versículo 5: y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadá, hijo de Recá, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días,
para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros, versículo 8, y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadá, hijo de Recá, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni vuestros hijos, ni vuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadá, nuestro padre. Versículo 11. Sucedió no obstante que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos: venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria. Y en Jerusalén nos quedamos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y dile a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén. Pregunta: ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadá, hijo de Recat, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, ni lo han bebido hasta hoy por obedecer al mandamiento de su padre. Yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para decirlos: volveros ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído ni me oísteis. Ciertamente los hijos de Jonadá, hijo de Recat, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Versículo 18. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadá vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que no faltará de Jonadá, hijo de Recá, un varón que esté en mi presencia todos los días. Bendita es su palabra, bendita es su palabra. Mira, el mensaje, el objetivo del mensaje que Jeremías estaba dando al pueblo de Israel, de Judá, de Jerusalén, al pueblo judío, era un mensaje que el objetivo, dice el comentario Matthew Henry, era avergonzar al pueblo de su desobediencia, tomando como ejemplo una familia que no era pueblo de Dios, que no pertenecía a ninguna tribu. Esta familia eran extranjeros, de alguna u otra manera se habían unido al pueblo de Israel. Y vamos a ver el contexto histórico. Es necesario ver el contexto histórico, porque dice estos hombres que ellos obedecían a la orden o al mandamiento de un hombre terrenal que había muerto ya hace mucho tiempo, aproximadamente más de 200, 300 años. Un hombre terrenal, un hombre que había generado un mandamiento, unas órdenes, ¿cierto? Unos preceptos. Y Dios coloca como ejemplo a esta familia que se llama recabitas. Vamos a ver de dónde sale este nombre. Entonces el objetivo era avergonzar al pueblo de su desobediencia. Algo estaba pasando y venía pasando en el pueblo del Señor, pueblo de Israel, aún antes de que saliera de Egipto y después de que saliera de Egipto.
Dice el capítulo 34 que allí atrás, en Jeremías, que por cuestión de tiempo no te lo voy a leer, pero yo le invito a que usted lo lea en su casa y usted se va a dar cuenta el por qué Jeremías hace como un alto en el camino y se transfiere a un tiempo de una familia, en tiempo de Joacín, cuando era rey. Dice la escritura que este Joacín hizo lo malo ante los ojos de Dios. Era un hombre abominable, un hombre que aprendió de los hechos de sus padres, y el pueblo estaba pasando por una situación donde verdaderamente Dios estaba, hermanos, en contra de lo que estaban haciendo. Uno de lo que estaban haciendo, y una de aquellas cosas que estaban haciendo, que habían prometido, era que traerían libertad a todos los esclavos. En el versículo 8 del capítulo 34 dice el título: violación del pacto de libertar a los siervos hebreos. Para que usted pueda entender por qué Dios colocó como ejemplo la obediencia de esta familia. ¿Por qué? Dice el versículo 8 que palabra de Jehová vino a Jeremías después de que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarle libertad. Que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, hebreo y hebrea, y que ninguno usase a los judíos, sus hermanos, como siervos. Dios estaba pidiendo que dejaran libre aquellos que eran parte de su pueblo, pero como esclavos, siervos, hermanas, bueno. Y que cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre a cada uno a su siervo y a cada uno a su sierva, que ninguno los usase más como siervos, entonces dice que obedecieron y lo dejaron. Amén, hasta ahí vamos bien. Bien, hasta ahí el versículo va bien. Pero dice el versículo 11, pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres, y los volvieron a sujetar otra vez como siervos y como siervas, como esclavos los volvieron otra vez. Habían que entrado en un pacto con Dios, pero rompieron ¿qué? Ese pacto. Se arrepintieron, cambiaron de idea. Y por eso vino palabra de Jehová en el versículo 12 a Jeremías diciendo: entonces así dice Jehová, Dios de Israel: yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo: al cabo de 7 años dejará cada uno su hermano hebreo que le fuere vendido, le servirá 6 años y lo enviará libre. Pero vuestros padres no me oyeron, ni inclinaron su oído. Y vosotros habéis hoy convertido y hecho lo recto delante de mis ojos. Mire el Señor cómo ve y cómo ve cuando procedemos nuestras acciones y que hacemos lo correcto, y Él lo dice, Él lo resalta, anunciando cada uno libertad a su prójimo, y habéis hecho pacto en mi presencia. Hoy, dice el Señor, en ese momento, mientras estaba hablando Jeremías, en la casa en la cual es invocado mi nombre. Pero os habéis vuelto y profanado mi nombre, y habéis vuelto a tomar cada uno su siervo y cada uno su sierva que habéis dejado libres a su voluntad, y los habéis sujetado para que sean otra vez siervos y siervas. Entonces de ahí Dios, hermano, se enoja y entra en tal enojo y ira que dijo: no más con ustedes, no más. Los van a tomar, los voy a entregar, porque traspasaron mi pacto, y caerán como sus cuerpos muertos. Entonces entra Jeremías allí, y es donde coloca un gran ejemplo. Es donde él hace como un paréntesis. Él como que trae, y Dios le muestra a Jeremías, el profeta Jeremías, a través de una familia, que no pertenecía al pueblo de Dios y que eran más obedientes que el mismo pueblo de Dios. Y Jeremías en esto hace un contraste entre el pueblo de Dios y una familia, hermanos,
el cual no tenían el nombre Jehová de los ejércitos, porque no pertenecían a ese pacto, a ese gran yo soy, el cual su pueblo conocía, y Dios se había manifestado en Moisés como profeta a su pueblo, el gran yo soy, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dice aquí Jeremías que pone delante de ellos la obediencia de la familia de los recabitas a los preceptos que les impuso su antepasado Jonadab. Vamos a ver más adelante, quiero entrar solamente en un contexto histórico. Dice, les hace ver cómo contrasta con esta obediencia la desobediencia de su pueblo o de los judíos a Dios y el desprecio a los preceptos divinos. Entonces el versículo 1 nos refiere esto, que palabra de Jehová vino a Jeremías en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo. Ocurrió en días de Joacín, dice aproximadamente en la última parte de su reinado, pues fue después de que el rey de Babilonia viniese con su ejército y atacase Judea, y esto de alguna manera forzase a sus habitantes a refugiarse en Jerusalén. Dice aproximadamente año 598. Dice, entre estos estaban refugiados los recabitas. Ahora, esa palabra recabitas originalmente eran los kenitas o los ceneos. Primer libro de Crónicas, capítulo 2, versículo 55, si usted quiere apuntar. Yo le voy entregando a usted el texto y usted lo puede apuntar, lo puede ver en su casa. Primer libro de Crónicas 2:55. Se trataba de un grupo, dicen las escrituras y los comentaristas, mire, un grupo casi nómada de los antiguos ceneos que se habían establecido en la tierra de Israel. Ahora sí quiero que veamos unos textos para que usted pueda ver quién eran estos hombres y de dónde venían. ¿Cuál era esa generación de atrás? ¿Cuáles eran sus inicios? Jueces capítulo 1 versículo 16. Es necesario ver este contexto histórico, amados hermanos, para que usted comprenda lo que Dios estaba queriendo decir a su propio pueblo, de una familia que Dios tuvo que tomar como ejemplo para su propio pueblo. Y dice el versículo 16, y los hijos del ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Neguev cerca de Ará, y fueron y habitaron con el pueblo. Dice el título, extensión de las conquistas de Judá y Benjamín. Dice que los hijos del ceneo, suegro de Moisés, cuando la palabra habla aquí, hay un hombre que es Odad, Odad. Dice que el suegro de Moisés subieron de la ciudad de las palmeras. ¿Recuerda usted que el suegro de Moisés, su nombre era Jetro? Su nombre Jetro, o también conocido como Reuel, el suegro de Moisés, cuñado de Odad, y que venía de la ascendencia o hijos descendientes de Odad. Vemos entonces que esta familia tenía un origen y por alguna razón era de la familia del suegro de Moisés, llamado ¿qué? Jetro. Dice
En primera de Samuel 15:6, primer libro de Samuel 15:6. Y dijo Saúl a los ceneos: idos apartados y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Ahora, Números 10:29. Números 10:29. Números capítulo 10, versículo 29. Dice así: entonces dijo Moisés a Hobab, hijo de Raguel, madianita, su suegro: nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho: yo lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: un día Moisés le dijo a su cuñado Hobab, hijo de Reguel el madianita. Recuerde que Reguel es el mismo Jetro, el suegro de Moisés. Entonces ve usted de a dónde viene la descendencia, de a dónde viene este pueblo de los recabitas, de la descendencia de Hobab, hijo de Reguel. Dice un pueblo relacionado con el suegro de Moisés, Jetro. Otro texto que le voy a entregar, pero no lo voy a leer, es Jueces 4:11. Jueces capítulo 4, versículo 11. Al ser descendientes de Hobab, cuñado, nuevamente le digo, no es el suegro de ¿qué? De Moisés, es cuñado de Moisés. Viene de esa línea de Hobab, estos descendientes recabitas. Donde Reguel, nuevamente les digo, es el mismo Jetro, suegro de Moisés. Entonces, dice la escritura y los comentarios que esta familia, una de estas familias, ceneos, se llamaba recabitas. Esa línea venía de una de estos ceneos, de esta familia ceneos, se llamaba recabitas, de su antepasado Recab. Su hijo o descendiente lineal fue Jonadab, famoso en su tiempo por sabiduría y su piedad, que vivió en los días de Jehú, rey de Israel, casi 300 años de esto. Segundo libro de Reyes 10:15 al 16. Segundo libro, ¿no? 10:15, 16. Es necesario que usted vea este contexto histórico. ¿De dónde venía este linaje, esta familia? Tenía un linaje esta familia, mas no un linaje de levitas, mas no un linaje de pueblo. Era un pueblo extranjero que de alguna manera se había unido al pueblo de Israel, pero no celebraban ninguna fiesta, no tenían aún temor de Jehová, no reconocían a ese Jehová, no reconocían a ese yo soy, no tenían nada de conocimiento ni de las leyes ni de los mandamientos que Dios le mandó a su pueblo. No obedecían ninguno de esos mandamientos, no estaban sujetos a ninguno de esos mandamientos, porque no estaban dentro de ese linaje, dentro de ese grupo que fue escogido como pueblo santo de Dios.
Israel. Recuerden, no se puede usted olvidar que cuando salió el pueblo de Israel de Egipto no eran los únicos que estaban en el mundo, en la tierra. Había más pueblos. De hecho, Jetro formaba pueblos los madianitas. Y por eso también a Moisés, el suegro de Moisés, Jetro, se le habla madianita. Ahí nuevamente en Números 10:29 nos lo confirma, Reuel el madianita. Dice, aunque heredaban su nombre de Recán, no eran de la simiente de Jacob, sino extranjeros en Israel. Entonces, Jeremías, vuelva usted conmigo a Jeremías 35, por favor. Entonces, lo que hace un profeta de Dios, hermano, un verdadero profeta de Dios, y cuando Dios le habla, es obedecer. Pare de contar. Jeremías obedeció al Señor invitando a los recabitas a la casa de Jehová y ofreciéndoles a beber vino. Dice el Señor en el versículo 2, ve a casa de los recabitas. ¿Dónde estaban ellos? Estaban en Jerusalén. ¿Por qué dice que estaban en Jerusalén? El versículo 11 nos da la respuesta. Dice, sucedió no obstante que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos, vení y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Recuerden que era un grupo nómada, y vamos a ver más adelante y nos vamos a detener en la respuesta de este grupo, de estos hombres y mujeres, el cual era firme su obediencia, era un firme su pensamiento. No había ni atrás ni no había para adelante. Era sí y era su sí y era su no y era su no. Dice entonces que Jeremías obedeció, amados hermanos, a la palabra de Dios. Fue el mismo Jehová, mismo Dios, que le dijo, ve, invítalos e introdúcelos, versículo 2, en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Dice entonces que Jeremías fue y los tomó. Cuando dice ese Hazanías, hijo de Jeremías, no está hablando del mismo profeta. Dice el versículo 4, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Hanán, hijo de Igdalías, varón hijo de Dios, el cual estaba al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Masías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Bueno, nos da unos detalles allí, pero déjese usted ver allí en las escrituras que lo que Dios está haciendo énfasis y donde Dios está mostrándonos hoy es a partir del versículo 5, y está comenzando a hacer un contraste entre el pueblo, su pueblo y este pueblo. Y dijo Jeremías, y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije, bebé vino. Mas ellos dijeron, ¿qué dice su Biblia? No beberemos vino. ¿Estaban en dónde? Dentro del templo, en la casa de Jehová. ¿A dónde estaba el vino? Dentro de la casa de Jehová. Y estos personajes, al enterarse lo que se había puesto delante de ellos, tremenda mesa servida llenas, esto no era una copita, eran todas las familias que estaban allí. No dice el número de cuántos comprendían esta familia. Yo me imagino que eran cientos. Estaban allí todos, mamás, hombres, mujeres y sus hijos, adolescentes, jóvenes, y estaban todos frente
a ese banquete o a esa mesa donde se había colocado esas tazas llenas de vino, en copas, donde me imagino, yo creo, donde rebosaba ese vino y donde ese vino espumeaba, donde ese vino resaltaba su color rojo y donde era apetitoso para cualquier hombre. Que estamos hablando no hombres temerosos de Dios, sino cualquier pueblo de la tierra que no tuviera temor, o nazareno o escogido, o estuviera entre el pueblo de Dios, que tenía costumbres y que sabía que el llegar a beber vino, aquellos hombres que Dios los había llamado nazareos, aquellos hombres que Dios había escogido, como en el caso de uno de los jueces, Sansón, que cuando nació, antes de nacer, se le fue dicho a la mamá: no beberá vino, no beberá sidra, no pasará por él navaja, porque será consagrado a Jehová. Estos hombres, estas mujeres, estos jóvenes que estaban allí, todos unánimemente dijeron: no beberemos. Mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadá, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos. Dice la escritura que además no solo dijeron eso, sino que dieron claridad, aun cuando estaban allí, por cuestión de seguridad de su casa, de sus hijos, de su casa, mientras podían estar en ese lugar. Dice: no edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tienda todos vuestros días, para que vivas muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadá, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Y de no edificar casas para nuestra morada, y no de tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas y hemos obedecido, hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadá, nuestro padre. Un hombre que les había dado un mandamiento, que les había prohibido beber vino. Preceptos terrenales, preceptos bajo unos principios, unos valores tal vez, preceptos para poder preservar su postremería, para poder que tuvieran una larga vida, para poder que fueran diferentes aún dentro de la sociedad. Pero nosotros sabemos, amados hermanos, que no es por obras para que nadie se gloríe, que la salvación vino por un hombre, amén, Jesucristo de Nazaret, el cual llevó en el madero todos nuestros pecados y derramó toda su sangre preciosa, y la muerte de su muerte, nosotros fuimos resucitados con él. Fue redimido aquellos hombres, fue redimido aquel pueblo, el cual estaba lejos y estaban separados eternamente de Dios. Había un abismo que separaba. Pero a través de su Hijo Jesucristo, nosotros hoy, que somos llamados sus hijos, que nos adoptó, que nos estableció, que nos llamó, que nos hizo aún sellar por medio de su Espíritu Santo, el cual da testimonio de que somos hijos de Él, y selló nuestro corazón, nuestra vida. Pero este hombre del cual hablaban estos personajes, o esta familia, era un hombre mortal, no era un Dios, era un hombre común y corriente, un hombre terrenal que había generado unos mandamientos. Pero lo más tremendo era que esta gente, este pueblo, estos descendientes, habían pasado generaciones y todavía estaban guardando un mandamiento de hombre.
Y es donde Dios hace unos contrastes, y el primero de ellos, el contraste que hace Dios con los demás israelitas, es el primero, es el siguiente. Dice: los recabitas mantuvieron los votos hechos a un líder humano falible que murió, un hombre pecador, un hombre que erró, un hombre que no murió por ellos, un hombre que su vida llegó al límite. Pero dice que el contraste es: mientras que Israel quebrantó su pacto con el líder divino infalible. ¿Ve usted el contraste? Mientras la familia mantuvo los votos, mantúvose firme en su decisión hacia un hombre terrenal, el pueblo de Dios quebrantaba a cada momento su pacto con él, sabiendo quién era Jehová de los ejércitos, sabiendo que era Dios infalible, sabiendo que era el gran yo soy, sabiendo que era su pueblo de Israel, pero que no había obedecido a su Dios, a su libertador, a su creador, el que los había cuidado, el que los había sustentado, el que los había guardado, el que les había tenido compasión. Ese Dios misericordioso, ese Dios compasivo, quebrantaban una y otra vez su pacto. Dice la escritura, permítame leerles un texto donde Éxodo, dice el Señor, capítulo, permítame, aquí les leo. A ver, lo busco. Éxodo 24:7. Donde este pueblo habían dicho: vamos a obedecer lo que está escrito en el libro del pacto. Y tomó el libro del pacto, dice Moisés, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¿Qué había dicho el pueblo? Cuando tomó el libro del pacto Moisés y escucharon todas las cosas, dijo: haremos todas las cosas que están escritas en el libro del pacto. ¿Cuál era ese libro del pacto que mencionaba Moisés? ¿Cuál es el libro, hermanos? ¿Ah? ¿Cuál es el libro del pacto? A ver, iglesia. Versículo 1 en adelante: dijo Jehová a Moisés, estamos leyendo Éxodo 24. Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras que Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos, becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ahora déjeme leerle más. Primer contraste: cuando los recabitas mantuvieron los votos hechos a un hombre líder, su pueblo los quebrantó una y otra vez. Josué capítulo 1 versículo 17.
Josué capítulo 1 versículo 17. Y usted juzgará, usted tiene el Espíritu Santo de Dios, lo que dice, si es verdad lo que estos hombres estaban diciéndole ya a un hombre que había sucedido o era sucesor de Moisés, Josué. Y le estaban diciendo a Josué en el versículo 17, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová sea tu Dios, Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que les mandes, que muera. Solamente que te esfuerces. ¿Y qué? ¿Puede usted juzgar el versículo 17, amados hermanos? ¿De verdad le obedecieron a todo lo que mandó Moisés? ¿Por qué decían estos hombres esto? De la manera que obedecimos, se jactaban estos hombres. De la manera que obedecimos a Moisés. Mire, tenemos que cuidarnos, pueblo de Dios, de estar jactándonos, de decir nosotros tal vez, yo obedezco a Dios en todo. El martes leíamos Mateo capítulo 23 y decía el Señor directamente a estos hombres: ay de ustedes, hipócritas y fariseos. Y nos hablaba el Señor martes en esta hora, a través de este tiempo, la oración, donde no podemos ceder, hermanos, donde no podemos nosotros menguar, donde nosotros no podemos bajar la guardia, porque engañoso es el corazón, dice la Escritura, amados hermanos. Y la astucia de Satanás no se deja siempre ver y tratará de alguna u otra manera hacernos entender de que lo que estamos haciendo, lo que usted viene haciendo, lo que usted viene haciendo en su vida está bien delante de Dios. Y no te puedes confiar. Por eso todos los días tenemos que examinarnos delante de Dios. Y todos los días decirle al Señor: mira y conoce mis pensamientos. Examíname y ve si hay camino de perversidad. Porque los cristianos, algunos, podrían estar pensando y creen que están caminando en obediencia con Dios, cuando realmente, hermanos, se están jactando y no están viviendo en una vida de obediencia. Y están rompiendo cada día el pacto, cada día están desobedeciendo. Y le dicen a Dios: te obedecemos, Señor, en todas las cosas. Y se mofan decir estos hombres: solamente que Jehová tu Dios esté contigo. ¿Será que el Señor no estaba con Moisés? Claro. Pero el pueblo no estaba con el Dios de Moisés. ¿Ve usted allí? Y el mismo pueblo se pone, hermano, juicio. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que les mandes, ¿que qué? Segundo contraste: Jonadab dijo a su familia en una ocasión que no bebieran y ellos obedecieron. En cambio, Dios ordenó constantemente a Israel que se volvieran de su pecado. ¿Y ellos qué? Se negaron a hacerlo. ¿Cuántas veces el Señor envió? Dice su palabra en el versículo 13: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y dile a los varones de Judá, a los moradores de Jerusalén: ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recá, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no la han bebido hasta hoy, por obedecer el mandamiento de su padre. Recuerden, un hombre terrenal. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído.
Dice en otras versiones: no me habéis hecho caso, no habéis reconocido mis palabras, no te habéis sometido, pueblo, a mis preceptos divinos, a mis mandamientos que dan vida, a mis leyes que dan vida. No te habéis sometido, no te quieres someter, no quieres volver a mí. Y por eso hacía el contraste aquí Jeremías y le pregunta al pueblo: ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. ¿No aprenderéis a obedecer mis palabras? Yo creo que hoy Dios nos está trayendo a nosotros como familia, y lo que Dios quiere de una familia es la obediencia, amado hermano. Que cada uno de nosotros aprendamos a obedecer a Dios, aún más que cualquier cosa que pueda estar por encima, aún, hermanos, de nuestros propios principios y de nuestros propios valores. Porque la gente dice hoy en día: yo obedezco a Dios, yo amo a Dios, yo hago lo que a Dios le agrada. Pero ninguno está haciendo lo que a Dios le agrada. La gente está haciendo lo que le da la gana, hermanos. La gente está violando cada una y las normas de nuestro Dios, los mandamientos de Dios, los preceptos divinos. La gente pasa por alto la palabra de Dios. La gente no está haciendo la palabra de Dios. Y cuando solo nos conformamos oír y no hacemos la palabra de Dios, hermanos, nos consideramos entonces desobedientes a su palabra. Entonces el Señor nos pregunta hoy a nosotros: ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? ¿De qué manera entonces Dios va a hacer, hermano, para que obedezcamos su palabra? ¿Qué Dios tendrá que hacer, hermanos, para que Dios pueda tener un pueblo obediente, una familia obediente, una familia que le crea a Él como su Dios, como su Dios único y suficiente, Salvador? Pero hoy las familias, lamentablemente, el pueblo de Dios, no obedecen la palabra. Se han alejado de las leyes del Señor. Se han alejado de los preceptos divinos. Y tienen en poco la palabra de Dios. Tercer contraste que Jeremías hace contra el pueblo de Dios: los recabitas obedecieron leyes relacionadas con asuntos temporales. Mira, estos hombres no tenían de lo que se les había dicho nada divino, nada eterno. Pero por su parte Israel se negó a obedecer las leyes de Dios relacionadas con asuntos eternos, hermanos. El pueblo no entendió que lo que Dios quería era salvarlos. Y no era solo salvarlos de una esclavitud, porque sí, habían quedado libres de esa esclavitud. Dios quería era salvarlos de la esclavitud, del pecado y de la condenación eterna que venían para ellos también, por haberse apartado de Dios, por haber pecado contra Dios. Que eso es lo que hoy Dios está tratando de decirnos una y otra vez más a su pueblo. Cuarto contraste. Permítame leerle antes de ese cuarto. Dice el versículo 15: y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar para decirnos: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino. ¿Ve usted que Dios sigue hablando hoy de esta manera? ¿No cree que usted y yo, amados hermanos, todos los días que podamos nosotros tener contacto con esta palabra, Dios nos está diciendo todos los días nos está diciendo Dios estas palabras? Que nos volvamos a Él de todo corazón. Que si pecamos, amados hermanos, tenemos sí abogado delante de Él con el Padre, Jesucristo allí. Pero el pueblo ha tomado esto, hermano, como una fiesta. Ha tomado esto como un refrán. Ha tomado esto como un amuleto. Ha tomado esto para esquivar la disciplina aún del Señor. Pero hermanos,
está escrito. Y dice el versículo 15, nuevamente le leo: y envía a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído ni me oísteis. Una y otra manera Dios está hablando a un pueblo, pero quizá el pueblo, quizá muchos están pasando por alto, pero Dios no deja pasar nada por alto. Dios no da por inocente, hermanos. Al que tenga que disciplinar a su hijo, lo va a hacer, iglesia. Dios no dará por inocente a aquel que tenga que pagar por su pecado, iglesia. Versículo 16: ciertamente los hijos de Jonadá, hijo de Recá, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Este pueblo no me ha obedecido. Cuarto contraste le decía a usted: los recabitas obedecieron durante cientos de años. En cambio, el pueblo de Israel desobedeció durante todos esos cientos de años, hermanos. Qué contraste que nos señala la Escritura. Obedeció a un hombre que no les dio nada más, un hombre que no les dio la salvación, un hombre falible, un hombre que sus huesos se quedaron allí. Pero hoy la iglesia entendemos: el que se levantó de la tumba resucitó al tercer día y hoy vive, y su nombre es Jesús. Pero hoy un pueblo, hermanos, que no obedece y no obedece y no quiere obedecer, quiere vivir bajo sus normas y quiere vivir bajo sus preceptos y quiere vivir bajo su opinión, y cree que la justicia y el juicio y que Dios solo es amor no llegará a sus vidas. Pero ciertamente la Escritura dice: por tanto, el versículo 17: así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. ¿Por causa de qué? La desobediencia. Porque de una y otra manera Dios envió sus santos profetas. De una y otra manera Dios, en su compasión, en su misericordia con su pueblo, pero más y más se alejaban de él, más y más le desobedecían. Quinta y última contraste: los recabitas serían recompensados, mientras que Israel sería castigado. Vemos aquí entonces el juicio y el castigo, la disciplina a un pueblo que no merecía, hermanos, que no merecía la bondad de Dios, pero que a pesar de todo era un pueblo que había sido escogido por Dios, su pueblo de Israel. El versículo 18: y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará Jonadab, hijo de Recá, un varón que esté en mi presencia todos los días. Amados hermanos, creo que Dios es claro, hermanos, con nosotros cuando usa una familia que realmente no era su pueblo, que realmente no eran sus escogidos,
pero para vergüenza de su propio pueblo, que era una generación, unos hombres, unos descendientes que guardaban con firmeza lo que un hombre había dicho a sus antepasados y que por generaciones guardaban una y otra vez, y no tomaban vino y se guardaban y aún estaban en tiendas, dice la escritura. Estos hombres que ni siquiera se les había dado tierras, se les había prohibido comprar tierras a alquilar, y Dios le entregó a su pueblo ¿qué? Tierras. Dios conquistó naciones por ellos. Dios era un Dios, hermano, grande, poderoso, majestuoso, maravilloso con su pueblo. Él no solo rescatarlos de la esclavitud, sino que tenía toda la bondad para con ese pueblo. Y no solamente Dios estaba manifestando en tierras físicas, sino que le estaba diciendo a un pueblo que no solamente nomás tendrían esa tierra física, sino que el día que ellos entendieran y comprendieran la tierra que fluye leche y miel, que estaba allá arriba en los cielos de los cielos, esa era la tierra que Dios estaba preparando para ellos, preceptos divinos, la eternidad para un pueblo. Cuando estos hombres y esta familia recabitas no tenían nada, hermano, y vivían por una convicción, vivían por un precepto humano, no nos deja mucho que pensar a nosotros, los hijos de Dios, hoy en estos días. Yo le pido a usted que se pueda colocar sobre sus pies allí y meditemos lo que el Señor hoy en su palabra ha tomado como esta familia, la familia de los recabitas, hombres y mujeres. Aún cuando no era pueblo de Dios, Dios bendijo y Dios reconoció que habían obedecido más que su propio pueblo. Y crea lo que Dios no estaba feliz, hermanos. Jehová no estaba contento. El tener que llegar a este punto, a este límite de tener que usar una familia, del tener que utilizar unos hombres, del tener que tomar de su tiempo para colocar un ejemplo a un pueblo que constantemente le desobedeció, un pueblo que no quería someterse, un pueblo que se alejaba más, un pueblo que falseaba la verdad, un pueblo que decía: yo soy obediente a la palabra de Dios, pero mentiras. Yo creo que hoy Dios nos está hablando como pueblo suyo, hoy en esta generación. Y la gran pregunta: ¿obedeces a Dios en todo? Porque es nuestro Dios. O no reconocemos, y muchos no reconocen, no saben a qué Dios están siguiendo hoy, porque no le conocen. Pero cuando usted le conoce, cuando usted sabe lo que Dios ha hecho en su vida, lo que hizo en la cruz, cuando usted sabe por la palabra de Dios lo que Él hizo en la cruz del Calvario, en su plan por nosotros, usted será un hombre y una mujer que no faltará a la obediencia de nuestro Dios. Padre, esta noche, Señor, te honramos y te bendecimos, Señor.
pero no queremos hacerlo de labios. Como tú dices, me deleito yo en los sacrificios. ¿No es mejor la obediencia que los sacrificios, como le dijiste, Señor, al rey Saúl allí, por medio del profeta Samuel? Perdónanos, Señor, de nuestra desobediencia muchas veces. Perdona a tu pueblo, Señor. Sea usted allí sincero con Dios. Enséñanos a obedecerte, Señor. Verdaderamente no hay nada, no hay alabanza, no hay sacrificio, no hay ofrenda, no hay nada que se pueda comparar, Señor, cuando te obedecemos, oh Dios. Obediencia es lo que quieres de tu pueblo, de las familias. Y oramos por esta casa y por cada persona, Señor. Por cada padre, por cada madre aquí, Señor. Cada mujer, cada hombre. Oh, si te obedeciéramos, Señor. Si cada casa obedeciera, oh Dios. Pero usted sabe, Señor, que no. No hay obediencia, ni siquiera a los padres. Que vemos, Señor, como dice Hebreos, en cuanto a la disciplina, ¿cómo no más obedeceremos a usted, Señor? Perdona la desobediencia de tu pueblo hoy, Señor. Perdona la desobediencia de las familias. Perdónanos, Señor. Perdona tu casa. Y ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Y perdónanos, Señor. Que nos volvamos a usted, Señor. Pero no como decían estos hombres y se mofaban diciendo: nosotros obedecimos a Moisés, cuando nunca lo hicieron, Señor. Enséñanos, oh Dios. Padre, gracias por tu palabra en esta noche. Recibe hoy toda gloria y honra y alabanza. Y gracias, Señor. Bendice aquí cada hermano presente, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y amén por tu palabra, Señor. Bendito Dios.